Hola, mi nombre es Alejandra Barbosa. En la ocasión de hoy vamos a hablar sobre el calórico y la teoría del equivalente mecánico del calor. El calor en un principio no se sabía exactamente qué era, si era una sustancia, un elemento, algo químico o qué era realmente. Primeramente se pensó que era un elemento, ya que se asoció al elemento del fuego. Anteriormente, como ya lo sabemos, los elementos eran el fuego, el aire, la tierra y el agua. Por eso primeramente se vio como un elemento. Pero posteriormente el calor, gracias a Anthony Lavoisier, fue pensado como un fluido. Este fluido se llamó calórico, que lo tenía la sustancia que hacía que generaba un calor o un aumento de la temperatura en las cosas. Anthony Lavoisier también fue uno de los primeros en utilizar el calorímetro. Esta teoría al principio tuvo validez, pero bueno, posteriormente hubieron otras personas, otros científicos que fueron agregando cosas a esta teoría. Uno de ellos fue Joseph Black, que decía que si dos elementos a diferente temperatura se acercaban o estaban cerca, ellos iban a alcanzar el equilibrio térmico. Y esto quería decir que el calor que perdía uno de esos cuerpos era igual al calor que recibía el otro cuerpo. También aportó Benjamin Thompson. Benjamin Thompson tenía una fábrica de cañones y él observaba que a pesar de que el taladro ya no estuviera como tal perforando el material, sí se generaba un aumento del calor. Él fue el primero en ver el calor asociado al movimiento. Adicional a esto, Benjamin Thompson también generó otro experimento que consistía en un depósito de agua en el cual su propósito era calentar el agua con dos rocas grandes, las cuales eran movilizadas o el trabajo era ejecutado por un caballo. Efectivamente, la fricción de las piedras con el depósito sí generó un aumento de temperatura en el agua, pero este experimento, como no tuvo tanta exactitud en cuestión de datos, no alcanzó a formular directamente la teoría. James Preston Joule fue un industrial de la cerveza que quería comprobar qué motor era más eficiente, si el motor del vapor o el motor eléctrico. Para esto, él diseñó un experimento. El experimento consistía en tener un calorímetro en el centro, el cual era agitado por unas paletas y estas paletas estaban o se movían gracias a un motor externo. Este motor ya pues en los experimentos fue como tal el de vapor o el eléctrico, pero también se podía hacer con una variación de poleas y un peso en específico. Gracias a este experimento, Joule demostró que efectivamente el motor de vapor era más eficiente que el motor eléctrico. Pero el aporte científico que realmente fue importante de este experimento fue la formulación de la teoría de la equivalencia mecánica del calor. Lo que quiere decir que el trabajo mecánico que se debe realizar por un sistema para que el aumento de su temperatura sea equivalente a la cantidad de calor determinada. Joule siguió haciendo dicho experimento aún con más tipos de líquidos, como fue el agua, el mercurio y el aceite de ballena. Adicional a esto, Joule determinó que el trabajo por medio de una pesa que desciende a una velocidad constante
agitando un líquido contenido en un recipiente, se manifiesta a una estimación precisa de la equivalencia de una unidad de calor y cierta cantidad de trabajo. En la actualidad, esa unidad, es decir, una caloría, es igual a 4.18 Joule. En el dato de la actualidad con el comparado del experimento de Joule, solo tiene una variación del 5%, lo que quiere decir que el experimento en sí fue muy excelente a pesar de las limitaciones experimentales que se tenían en ese tiempo. Gracias a que ya se confirmó totalmente la aceptación de los resultados que tuvo en el experimento Joule, esto dio pie para que se pudiera crear también una teoría atomista sobre la materia, como lo propuso John Dalton a principios también del siglo XIX. ¿En qué consistía esta teoría atomista? O bueno, refería también que los cambios de temperatura de un sistema también están asociados al movimiento microscópico que tienen los corpúsculos que componen dicho sistema, y que el calor es una medida de la energía ganada o perdida, es decir, una interacción mediante dos sistemas que se ponen en contacto e intercambian la energía. También podemos saber cuándo la energía es en sí térmica o es mecánica. Para esto se puede generar como un experimento y colocar como tal, bueno, el elemento, la sustancia, colocarlo o someterlo al calor o al aumento de temperatura, colocar un aislante de calor, y si al momento de colocar el aislante del calor baja la temperatura o se detiene la temperatura, es cuando decimos que es una interacción térmica. Pero por lo contrario, podemos decir que que el otro tipo de interacción sería una interacción mecánica. El establecimiento del equivalente mecánico del calor también, fue muy importante porque contribuyó a que se formulara la ley de la conservación de la energía. Esta ley lo que dice es que, este principio o esta ley también ayuda a formular un principio fundamental de la termodinámica. Este principio de la termodinámica nos dice que la energía total de un sistema 100% aislado va a ser constante. Según lo anterior, la variación de la energía es el resultado de la interacción que puede ser de tipo térmico, en cuyo caso la energía transferida del sistema se denominaría calor, o podría ser de tipo mecánico, en cuyo caso la energía se llamaría como tal trabajo. Y acá podemos ver de lo que mencionábamos anteriormente, esta sería como tal la formulación. Delta D sería igual a 0 cuando el sistema está aislado constantemente, la energía sería constante. Según lo anterior, también podemos determinar la siguiente fórmula. Esta fórmula. Esta fórmula significa o se puede expresar que los siguientes términos: el cambio de la energía de un sistema es igual al calor absorbido por el sistema menos el trabajo realizado por el mismo. Gracias. Ahora vamos a intentar efectuar un pequeño experimento referente al equivalente mecánico del calor. Tenemos una esponjilla y una pila. En este momento vamos a intentar hacer la fricción, lo cual nos genera pequeñas chispas. No sé si
se alcanza a ver en la cámara. Ay, qué me hace. Entonces vamos a seguir intentando generar la fricción entre la esta, que sería el trabajo realizado contra dos cuerpos, son dos cuerpos. El trabajo realizado es la fricción que yo genero de forma manual y el calor sería equivalente a lo que vemos como esas pequeñas chispas que obtenemos. Bueno, no sé si la cámara alcanzó a apreciar realmente el resultado del experimento, pero bueno, es un pequeño experimento para la comprobación de la teoría. De esta teoría podemos concluir, o bueno, también de la del calórico, que pues a pesar de que el calórico fue totalmente como desmentido, fue una gran base para poder empezar a generar más experimentaciones y más documentaciones referente a todo este tema y poder llegar a estas definiciones del calor y de cómo el trabajo mecánico ayuda a constituir el equivalente de una temperatura y de un calor estimado. Todos estos experimentos o todas estas leyes también fueron de gran ayuda para que se siguieran constituyendo las leyes de la termodinámica. Muchas gracias por la atención.